Vamos a sumergirnos hoy en una de las historias más turbias y fascinantes de la monarquía inglesa, la de Eduardo II. Un rey cuyo final fue tan brutal y extraño que a día de hoy los historiadores todavía se preguntan, ¿fue un asesinato horrible o la escapada más increíble jamás contada? Para empezar, transportémonos a ese momento. Es de madrugada, una madrugada helada en el castillo de Berkeley. Imaginen la niebla, de esa densa, pegada a los muros de piedra. Un silencio casi total, que está a punto de romperse de la peor manera posible. Dentro, en una celda, hay un prisionero de 43 años. Es el rey, o bueno, el ex-rey, humillado y totalmente destrozado. Lo que cuentan las crónicas es espeluznante. Hablan de un método de asesinato pensado para no dejar ni una sola marca. Un hierro al rojo vivo, introducido en su cuerpo para quemarlo por dentro. Y mientras, almohadas en la cara para ahogar cualquier grito. Un crimen perfecto, un crimen que se pudiera negar. Y claro, a la mañana siguiente, el cuerpo del rey está ahí, sin vida. La versión oficial, la que se dio al mundo, fue muerte por causas naturales. Pero vamos a ver, esta versión no cuadraba para nada con los rumores terribles que empezaron a correr como la pólvora. Y la pregunta es obvia. ¿Cómo es posible que un rey acabe de una forma tan espantosa? Para entenderlo tenemos que rebobinar. Hay que conocer a Eduardo II. Su personalidad, sus gustos, chocaban de frente con todo lo que se esperaba de un rey en la Edad Media. No encajaba en el molde, para nada. Es que el contraste con su padre era brutal. Eduardo I era, pues, el rey medieval por excelencia, un guerrero temible, un hombre de autoridad absoluta, pero su hijo, el joven Eduardo, era otra cosa. Le gustaba nadar, remar, incluso trabajaba con sus propias manos. Se metía a arreglar tejados, a trabajar en la forja, cosas impensables para un heredero al trono. Y claro, esto abría una brecha enorme entre ellos. Y en medio de todo esto, aparece una figura que lo va a cambiar todo, Piers Gaveston, un caballero de la Gascuña en Francia. El príncipe Eduardo sintió por él un afecto desmedido, tan intenso que su padre, el rey, lo vio como una amenaza directa al reino. No era solo un capricho, era algo que rompía con todas las normas, y por eso no dudó un segundo en exiliarlo. Pero bueno, su padre muere en 1307 y Eduardo sube al trono. ¿Y qué es lo primerísimo que hace? Pues sí, hacer que vuelva Piers Gaveston. Y no vuelve como un simple amigo, no, vuelve para ser cubierto de oro, títulos y honores. El escándalo fue monumental. Nombró a Gaveston conde de Cornualles, un título que era solo para la familia real, y para colmo le dejó llevar la corona en su propia coronación. Fue una provocación en toda regla. La nobleza estaba que trinaba, y los rumores sobre qué tipo de relación tenían exactamente se dispararon por todas partes. A partir de aquí, el reinado de Eduardo es una caída en picado. Su favorito, Gaveston, es asesinado, dejándolo totalmente hundido. Luego sufre una derrota militar catastrófica contra los escoceses, que destroza su prestigio. ¿Y qué hace él? Pues tropezar 2 veces con la misma piedra. Elige a unos nuevos favoritos, los Despenser, que resultaron ser todavía más avariciosos y crueles que el primero. Y ahora entra en juego la otra gran protagonista de esta historia, su mujer, la reina Isabel de Francia, la hija del rey de Francia, nada menos. Durante años y años, Isabel fue la gran ignorada, viendo cómo su marido la dejaba de lado para favorecer a sus amigos. Pero Isabel, que había aguantado en silencio, era mucho más lista de lo que nadie pensaba. Cuando la envían a Francia a negociar, ve su oportunidad de oro. Se planta y dice que no vuelve. Se alía con Roger Mortimer, el peor enemigo de su marido, y juntos organizan una invasión. Y lo más increíble es que cuando desembarca en Inglaterra, la gente, que ya no aguantaba más a Eduardo, la recibe como si fuera una salvadora. El final fue fulminante. A Eduardo lo capturan. A su favorito, Hugh Despenser, lo ejecutan públicamente de una forma salvaje. Y al propio rey lo humillan delante de todos y lo obligan a renunciar a la corona. Se convirtió así en el primer rey de Inglaterra en ser depuesto. Y así, con este panorama, volvemos al castillo de Berkeley. El ex-rey acaba allí, pero no como un prisionero de guerra, sino más bien como un problema que había que solucionar con discreción. Las órdenes no eran claras. No lo matéis, pero que no dure mucho. Una situación muy ambigua. 10. Quedémonos con este número, porque 10 años después de la supuesta muerte de Eduardo, cuando ya parecía que la historia estaba cerrada, una carta misteriosísima llega a la corte del Papa. Y lo que decía esa carta era tan explosivo que amenazaba con cambiarlo absolutamente todo. Es la famosa carta Fieschi. Un sacerdote llamado Manuel Fieschi afirmaba en ella que había confesado personalmente al ex-rey y que éste le contó que no había muerto, que había conseguido escapar de Berkeley con ayuda y que ahora vivía como un ermitaño en Italia pagando por los pecados de su vida pasada. Así que de repente tenemos 2 historias que no pueden ser más opuestas.
Por un lado, la versión oficial, un asesinato terrible en un castillo. Y por otro, la increíble historia de una fuga digna de una película y una vida secreta de penitencia. La gran pregunta es, ¿pudieron su mujer Isabel y su amante Mortimer fingir la muerte del rey para quitarse el problema de encima sin convertirlo en un mártir? Es un verdadero rompecabezas. La verdad es que, asesinado o fugado, el impacto de lo que pasó con Eduardo II fue enorme. Sentó un precedente peligrosísimo, demostró que se podía echar a un rey. Su historia redefinió por completo el poder de la monarquía. Su hijo, Eduardo III, aprendió bien la lección. En cuanto pudo, ejecutó a Mortimer y encerró a su propia madre para gobernar él solo. Y con esto llegamos al final, que en realidad es un gran interrogante. La historia de Eduardo II nos deja con esa duda fascinante. ¿Fue la víctima de una conspiración que terminó con un asesinato atroz o fue el cerebro de la fuga más espectacular de la historia? La respuesta, muy probablemente, se perdió para siempre en el silencio de los siglos.